Hola, hola, feliz y bendecido día. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema espectacular, proceso o O consecuencia. consecuencia. Antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal, le den clic, ¿sí? Em, Me gusta el video y lo compartan. Excelente, bueno, mejor. Estamos aprendiendo. Bueno, proceso o consecuencia, nuestro nuevo tema. Para poder avanzar y entender lo que Dios quiere decirnos con esto es la diferencia que hay entre un crecimiento físico, naturalmente, por ejemplo, de nuestro cuerpo, a un crecimiento en nuestro espíritu. El crecimiento físico en nuestro cuerpo, él se da automáticamente. Por los años, por las cosas que vamos viviendo, nuestro cuerpo va creciendo, ¿cierto? Pero espiritualmente, la manera de crecer es conectarnos con el Señor. Sí, esa es la única manera, porque es como cada vez que estamos más cerca de Dios, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vemos una prédica, cada vez que escuchamos música del Señor, de Dios, eso nos da la oportunidad de crecer internamente y que nuestro espíritu y nuestra alma vayan creciendo más rápido que nuestra carne. Claro, y ese crecer es como cuando estamos en el colegio o estamos en la universidad y estamos enfocados de pronto en alguna asignación, tarea o materia. Una materia. Y es decir, mientras más conocemos de esa materia, más vamos a crecer, más vamos a aprender, más buenos nos vamos a volver en ese punto. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Mientras más conocemos a Dios, más vamos a crecer en nuestro espíritu. Exacto. Y lo importante de esto es que entre más cerca estamos de Él, más vamos a Él nos va a abrir el camino más claramente. Más claramente. Porque en nuestras fuerzas de pronto tomamos decisiones y seguimos tomando decisiones que muchas son equivocadas, ¿no? Y aún así, estando con Dios, nos vamos a seguir equivocando porque nosotros tenemos una naturaleza que se inclina a hacer las cosas de una manera distinta a como Dios quiere que las haga. Pero yo creo que, yo pienso que la razón puntual de eso, y me encanta reconocerla, es que tener esa grieta en nuestra vida nos da la posibilidad de mantener pegados a Dios. Esa es la clave. Exacto, por eso Dios nos ha hecho tan imperfectamente perfectos, y es que cada uno es perfecto en nuestra imperfección, porque en las fortalezas y las debilidades, en esas debilidades es donde nos acercamos a Dios. Y Él nos fortalece es porque estamos cerca de Él, no por nosotros mismos, porque si no, entonces al final nunca dependeríamos de Él, porque cada vez que nos fortalecemos y crecemos va a ser como gloriándonos nosotros. O sea, yo pude y lo logré, y entonces cada vez voy escalando y voy haciendo algo mejor, pero es porque Él está ahí, en esa, fortaleciéndonos en esa debilidad. Exacto, y ahí entramos al tema, porque cuando nosotros reconocemos que no somos buenos solos, haciendo las cosas solos, ahí es que Dios puede empezar a trabajar en nuestras vidas. Porque hay humildad, hay una humildad de rendirnos a que Él es el que puede hacer en nosotros. Y cuando reconocemos todo esto, el espíritu de nosotros empieza a crecer y nuestra carne empieza a menguar, porque ya tú no vas a empezar a decir lo que decía Caro. Pucha, yo tengo el mejor trabajo, yo tengo la mejor esposa, o yo soy el que más dinero gana. No, porque todo proviene de Dios, ¿sí? Sí, todo Dios te lo da para un propósito y para una obra en Él. O sea, todos tenemos que entender que todo lo que tenemos y todo lo que vivimos es porque Dios quiere que lo tengamos, pero lo convirtamos para una obra que Él nos ha asignado. Y si nosotros no nos pegamos a Él, no leemos la Biblia, pues nunca nos vamos a dar cuenta para qué fuimos asignados aquí en la tierra. Exactamente, cuál es la forma en que debemos vivir según nuestro Creador. Me encantaría hablar sobre Hebreos 5, 13, 14, porque creo que este versículo nos invita a dejar de ser unos inmaduros espirituales o dejar de ser unos niños para convertirnos realmente en ese adulto responsable y maduro al cual Dios nos puede encargar cosas grandes para su gloria, o sea, para enaltecerlo a Él y para engrandecerlo a Él, utilizando nuestras fortalezas o debilidades, ¿no? Entonces, mira, en Hebreos 5:13 dice:
son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo están acostumbrados a hacerlo. Son como gente adulta que ya puede comer alimento sólido. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que lo que estamos pasando es un proceso o una consecuencia? Sí, porque muchas veces nosotros creemos que cuando estamos en una situación adversa o complicada, creemos que es un proceso y que Dios lo mandó porque quiere formar en nosotros. La palabra de Dios, sabemos que para los que somos hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, nos ayudan a crecer y nos ayudan a... Eso está claro, ¿sí? Pero hay cosas en la vida que pasan no por proceso de Dios, sino por consecuencia de nuestros actos, ¿ya? Y cuando Caro lee este versículo, es clave que nosotros entendamos y tengamos la madurez espiritual de saber si estamos en un proceso o una consecuencia, consecuencia de algo que nosotros hayamos decidido mal. Creo que es un punto de partida para poder hablar de la parte personal, de esa fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos para ser mejores hijos de Dios, mejores personas en esta tierra, mejores esposos, mejores padres. Y es que sea Él nuestra guía y nuestra dirección, nuestro Dios, nuestro Creador. Y cuando así nosotros lo recibimos y lo aceptamos, sabemos que esa guía, esa dirección nos da unas pautas y nos dice cómo hacer, lo que sí no hacer y qué no hacer. Entonces, cuando yo soy consciente de eso y yo veo que estoy pasando por un momento difícil, de dificultad y todo lo demás, yo puedo más fácilmente decir, "Jue madre, eso fue culpa mía". O sea, yo decidí mal. Fue una mala decisión mía porque Dios dice que yo no debo ser fiador de nadie, por ejemplo. O que yo... Hay un versículo que dice que la mujer rencillosa es como una gotera constante. No, es que mi esposo está todo mal geniado, aburrido. Es que ¿cómo me estoy portando yo? O sea, es que el Señor me está diciendo que yo no puedo ser de esa manera. O con los hijos, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, disciplinarlos es importante, es nuestra responsabilidad. Pero no ahí encima de los hijos, hay que dejarlos ser. Entonces, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a tener la madurez espiritual suficiente para decir que esto es una consecuencia de algo que yo hice. Claro, y el tema es que nos pasa a nosotros, o sea, nosotros hemos venido pasando por un proceso bien duro, pero muy enriquecedor para nosotros porque nos hemos podido encontrar con Dios de una manera que si no estuviéramos en esto, no lo hubiéramos encontrado. Pero en este proceso con Dios, porque es un proceso, nos dimos cuenta que también fue una consecuencia de nuestros actos, ¿sí? ¿Ya? Y eso nos dimos cuenta fue ya estando en el dolor, ¿no? En el dolor, en la situación adversa, en miles de lágrimas, en mucha oración, mucha rodilla en el piso. Como le digo yo a Juan, es bendito desierto y bendito dolor, porque es que es ahí, cuando estás en ese desierto y en ese dolor donde ya no hay opción alguna, que miras al cielo y Dios te puede responder y te va a decir, hijo, hija, es que es necesario este momento. Yo te voy a usar de gran manera para algunas cosas, pero yo necesito que pases por eso, necesito que aprendas esto porque me vas a ayudar a enseñarle a otras personas esto que tú estás aprendiendo. O, mira, lo que hiciste estuvo mal y por eso estás viviendo este proceso y este momento. Entonces, diferenciar esas dos cosas son bien interesantes. Claro, entonces, cuando nosotros cometemos errores, llevemos siempre la situación que estamos viviendo, la situación adversa, a la palabra de Dios, para que Dios nos pueda revelar exactamente en qué hemos fallado, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta por qué pasamos por un proceso, porque tratamos siempre de comparar nuestras decisiones con lo que Dios nos está enseñando, y ahí Dios nos empieza a abrir los ojos, la mente, nos quita un poco de velos que nosotros no sabíamos que teníamos, porque uno puede pensar que
porque ya llevas 2, 5, 10 o 15 años de ser cristiano, de amar al Señor, tú crees que ya lo conoces todo, ¿ya? Pero te vas dando cuenta que día a día, semana a semana, mes a mes, el Señor siempre tiene algo nuevo para ti, porque Él quiere verte crecer. Y el tema primordial del Señor es que tu carácter sea formado. Y la única manera de que tu carácter sea formado es en el desierto, no es en el paraíso, ¿sí? Porque es en el desierto cuando tú ya sueltas todo, cuando tú te das cuenta de que no eres capaz de hacer nada solo y que el Señor es el único que nos ayuda a salir de cualquier situación. Así es, que Él es todo. Mira que algo importantísimo también que teníamos aquí es que para que en esa parte personal nosotros podamos ser fuertes y podamos iluminar todo nuestro camino y el de la gente que nos rodea, no sé, los que nos están viendo, si están en el camino del Señor, yendo a la iglesia, si ya hicieron su oración de fe, si ya fueron bautizados, si están en un lugar donde pueden habitar con otras personas que creen en lo mismo, que Jesús es ese Salvador y nuestro Señor. Y si no es así, pues los invitamos a que hagan la oración de fe, esa oración de fe donde ustedes con ese corazón abierto reciben a Jesús como el único camino, como el camino de la verdad y la vida, y el que puede salvar sus vidas y que es esa enseñanza de vida para nuestros corazones. La oración de fe es el primer paso que todo hijo de Dios debe dar. ¿Por qué razón? Porque recibir a Jesús en nuestras vidas y confesar que Él es el Hijo de Dios es la puerta de entrada para comenzar el camino con Él. Cuando tú confiesas que Jesús es tu Salvador, que Jesús es el Señor, ¿sí? Es como abrir la puerta del corazón para que... Y ya estás declarando que tu vida no va a ser la misma que era antes de conocer a Jesús, ¿sí? Eso nos dice en Romanos 10:8. Entonces es importante hacer esto. ¿Y cómo se hace, mi amor? ¿Cómo es una oración de fe? Lo que te decía, Señor, te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Nosotros vamos a dejar aquí escrita la oración de fe. Anótame en el libro de la vida, Señor, perdóname. Y lo único que quiero hacer es caminar esta vida contigo. Así es. No tiene que ser algo escrito, algo repetitivo. Textual, no, literal, no. Es la intención del corazón, ¿no? Sacar en el corazón de que queremos que Jesús sea el que guíe nuestra vida con todo el amor del mundo. ¿Sí? Así es, sí, señor. Entonces, después de enfocarnos en esa parte personal, porque como lo hemos dicho, es la principal y la inicial, vamos en la pareja. O sea, cómo darnos cuenta si es proceso o si es consecuencia, o si estamos engrandeciendo, si estamos creciendo. Y para empezar, mira que tenemos un proverbio en 8.4, Proverbios 8.4. Dejemos a un lado la altanería, el orgullo, los malos caminos, la mentira. En tu matrimonio hay veces, o no hay veces, siempre. En los matrimonios ya la palabra de Dios tiende a complicarse, ¿no? Porque es que aquí es donde somos probados diariamente los que somos casados, ¿no? Porque ahí es donde el orgullo es probado en todo momento, donde tus palabras altaneras o groseras son probadas en todo momento, donde el amor es probado en todo momento, y en todo momento es el día a día, ¿sí? Dice que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque obvio estamos con esa persona todo el tiempo. Entonces, y de pronto es con la que más confianza se tiene, entonces, o sea, puede uno... sacas lo mejor y sacas lo peor. ¿Listo? Entonces, en este tema de la pareja o del matrimonio, como tú tratas a tu esposo o como tú tratas a tu esposa, es la manera como tú estás enalteciendo a Dios, como tú estás honrando a Dios, ¿sí? Porque es que en la palabra dice que tú tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil, y la esposa tiene que respetar al esposo. Entonces, si cumplimos cada una de estas cosas, estamos en ese momento diciéndole al Señor: Señor, te amo, y lo único que quiero hacer es responderte a ti. Tu voluntad, exacto, quiero hacer todo. Mira, amor, no sé si leemos este versículo. Yo sé que es largo, pero me parece interesante para el tema y quiero leerlo completo. Dice: gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando, jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos. Piensen bien lo que hacen, presten atención,
pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y que la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa, presumida y que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Entonces ese versículo me parece que es súper chévere como leerlo para darnos cuenta que cómo debemos ser con la persona que tenemos a nuestro lado todo el tiempo, porque es que es la persona más importante después de Dios, el esposo y la esposa. No de nuestros hijos, no son nuestros papás. no. O sea, tenemos que entender que tu esposo o tu esposa es lo más importante. O sea, aquí no hay nada más. Después de Dios son ellos. Después de Dios somos la pareja. Y recordemos que nosotros los hombres, de la forma en que tú tratas a tu esposo, es como van a tratar a tu hija cuando se case. Entonces tiene que haber un recordatorio constante de cómo nos comportamos en nuestro matrimonio. Porque es que así mismo se van a comportar con nuestra hija, con nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, después pasamos a nuestra área de familia, el área familiar. Es que mira que los versículos lo dicen todos. A veces uno quiere como enseñar el versículo, pero es que es tan claro. Primera de Pedro 5:2-4. ¿Qué tal este versículo? A ver, ven y lo leo entonces. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni por ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran los amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Y a veces uno viene con la mentalidad de que en la familia, en el hogar, entonces como el papá de pronto es una autoridad, o la misma palabra lo dice, ¿no es cierto? O sea, sujetémonos las mujeres a nuestro esposo. Y a veces esa información se vuelve errada y creen que entonces es el jefe, pues. Por ser el papá nos tienen que hacer caso. Y es el amo, y es el... No, y de eso no se trata. Mira que dice servirnos los unos a los otros. Recuerdo que hace un tiempo atrás, conversando con mi esposo, alguien le había dicho como es que te falta más fuerza con ella, más... No me acuerdo la palabra en ese momento. Como conmigo, dándote el consejo. Pero la verdad es que yo creo que es en el servir y en el amor que la otra persona se transforma. Y eso es lo que ha pasado entre nosotros aquí, como hemos muchas veces dicho que somos como carta abierta, y creo que Dios nos ha dado a nosotros esa bendición de poder hablar de nuestras cosas, porque a través de nuestro testimonio podemos decir que Él es real y que en la forma tuya de hacer las cosas me ha ganado a mí de tal manera, con un respeto que tengo hacia Él, sin necesidad de ser un hombre fuerte, áspero y a decir las cosas para nada. Esa no es la intención de Dios. Claro, entonces si tú estudias la vida de Jesús desde que vino fue a servir. O sea, Él nunca hizo nada ásperamente, no hizo nada con orgullo, no hizo nada queriendo pasar por encima de los demás, ¿no? Porque todo eso va a tener una consecuencia, ¿sí? Entonces cuando hablamos del proceso, un proceso es una consecuencia. Jesús siempre estuvo del lado de los procesos, porque es que el proceso es lo que tú vas a hacer crecer en Él, lo que te va a hacer crecer en Dios, el proceso, ¿sí? Entonces, tratémonos bien. O sea, es algo complicado en muchas situaciones, sí, pero hay muchas fórmulas para lograrlo, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, todos somos distintos, hay personalidades diferentes. Que es más difícil, sí, claro, por supuesto. O sea... pero independiente de que seamos distintos, siempre tenemos que llegar al mismo resultado,
que es tratarnos bien y tratarnos con amor y servirnos, ¿sí? Porque eso es lo que nos pide Jesús. Sí, Esa es la manera. Total, así es. Bueno, en la parte de las finanzas, en este tema de proceso o consecuencia, ¿qué podemos aquí traer nosotros en la parte de las finanzas como ejemplo, como enseñanza? Dios siempre nos va a entregar algo, ¿sí? A todas las personas, a todas las familias. Debemos entender que nosotros somos hijos de Dios y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces en la Biblia hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, donde Jesús explica que el amo le dio un talento a uno, le dio 2 talentos a otro y le dio 3 talentos a otro, lo estoy parafraseando, ¿sí? Y les dijo, multiplíquenlo por favor hasta cuando yo venga. Entonces cuando él volvió al que le dio un talento, le dijo, aquí te devuelvo tu talento porque me daba miedo gastármelo y de pronto que las cosas no me funcionaran. El que le dio 2 talentos le devolvió 3 y el que le dio 3 talentos le devolvió 6, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esa parábola? Que Dios nos va a dar muchas cosas a nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad, la sabiduría y la experiencia para multiplicar lo que Él nos ha dado. No, que es que yo no soy bueno, que es que yo no soy bueno para ser empresario, yo no soy bueno para, no sé, para multiplicar lo que Él me ha dado. Hay muchos que creemos eso, porque yo fui uno de los que creí eso hasta hace muy poco, pero Dios en su palabra me ha dado muchas herramientas, primero en la mente y después en el corazón, para salir adelante y para poder buscar y encontrar lo que Dios me entregó y poderlo multiplicar. Porque si no sabemos lo que Dios nos ha entregado, primer paso, pues va a ser muy complicado que lo multiplicar. Entonces, la palabra nos lo dice todo. La palabra claro, nos lo dice todo. En este tema de las finanzas me gustaría compartir algo también que es de parte de testimonio, y es que esa forma como vemos el dinero es la que también nos va a llevar a crecer o no crecer en esta parte financiera. Y creo que el equilibrio es algo bastante interesante, porque es chévere hablar de la abundancia y en muchos momentos podemos tener abundancia y darnos lujos y comprar cosas que en el momento se pueden, pero sí hay que tener un equilibrio porque hay que pensar en el futuro y hay que tener ese entendimiento y esa sabiduría de que también hay que ahorrar para esos momentos de dificultad. Exacto. Más tampoco ser una persona pues que entonces nunca vas a progresar o vas a avanzar o vas a confiar o te vas a arriesgar o vas a creer en conseguir algo porque se te va a acabar. Entonces es algo que de verdad es muy profundo, pero como Dios siempre nos invita a que lo busquemos a Él, porque Él dice que la sabiduría está en el temor que podamos tener hacia Dios. Ese temor es esa intención de conocer su palabra y de darnos cuenta que Él tiene la verdad. Entonces esa sabiduría financiera, segurísimo, conectados con el Señor, entendiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, cada familia, cada persona con sus dones y talentos, Él nos pedirá que hagamos algo diferente. Así es. Así es, Cristo. Y en la parte de la salud, me encanta la parte de la salud porque creo que he estado muy cerca a muchas situaciones que han quebrantado mi salud y cada vez me doy cuenta cómo he podido salir avante y vencedora ante esas dificultades porque Dios ha estado ahí, porque Él en su inmensa misericordia como que me ha mostrado el camino y me ha ido dando la fortaleza para tomar decisiones que ahora veo consecuencias positivas, porque en ocasiones anteriores por estar en un mundo y como decía ahorita Juan, con los ojos vendados, con mucho entendimiento de la vanidad y de lo que el mundo le ofrece a uno, va tomando uno decisiones para supuestamente uno mejorar. Pero al final para encajar o para uno supuestamente mejorar en aspectos que no son los importantes, porque cuando por dentro estás feliz, estás satisfecha, estás en el lugar que estás confiada en que Dios es tu todo, pues lo demás va a llegar por añadidura. Pero en algún momento, como les digo, pensaba lo contrario, entonces me enfocaba como en la parte exterior, poder mejorar en esa parte de la salud, hasta que me di cuenta que
que tenía que deshacerme de todas esas consecuencias negativas que ya tenía por las malas decisiones que había tomado en el pasado. Y ahí pude entender esta palabra, proceso, consecuencia. Es que estoy viviendo esto con mi salud, es que estas prótesis me están haciendo daño, es que se me cae el pelo, es que tengo dolor. Ay, es que Dios sí, seguro estoy pagando. No, es una consecuencia de decisiones malas que yo tomé en el pasado. ¿Qué quiere Dios con esto? Porque no, espérate, claro, Dios, en intimidad Dios te va a revelar por qué estás pasando por eso, pero ahí nos damos cuenta que pueden ser consecuencias de nuestros errores del pasado. ¿Sí? Y el tema, aquí hay otro tema importantísimo, el tema de la salud, es que dice la palabra en primera de Pedro, dice, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de cada uno de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la ansiedad te da ataques de comer, ¿no? Entonces tú dices, no, es que estoy ansiosa o estoy ansioso y abro unas papas y lo que estamos haciendo ahí es que le estamos entregando la solución de una ansiedad o de un problema a una acción, a algo que no es Dios, Entonces ahí el problema nunca va a ser sanado o va a ser curado, porque a través de esas cosas tan pequeñas que uno dice, no, es que yo cuando estoy ansioso, pongo ese ejemplo, cuando estoy ansioso pues me agarro a comer. Tiene que haber una raíz de cualquier cosa, que todo tiene una raíz y solo Dios nos puede mostrar cuál es la raíz para combatirla y para poder salir de esas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si estás preocupado y si estás ansioso, ponle todo eso a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? La sanidad interior será el reflejo de ese bienestar físico, emocional y mental en nuestra vida. Y como decía ahora, muchas veces queremos esa parte física y exterior, mostrar que estamos muy bien cuando realmente en nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma hay muchas cosas que no se han sanado. Entonces, reconocer la razón por la cual tú estás tomando esas decisiones que te llevaron a una consecuencia negativa es el punto neural para entrar a esa sanidad interior y que la verdad solamente Dios lo puede hacer. Porque tú puedes decir en mis fuerzas, ay sí, yo ya entendí, ya perdoné, pero no, hay algo que Dios, tu creador, tiene que hacer ahí para volver a ponerte en ese diseño original, en ese ser que somos cada uno tan únicos. Y esta palabra, para ir cerrando el tema, dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Sí? Después de que salimos de ese momento difícil, nos va a sostener, a restablecer y a afirmar sobre un fundamento sólido. Pero ¿saben cuándo pasa eso? Cuando en el proceso nos dimos cuenta de nuestros errores, nos dimos cuenta que sin Él no somos nada, aprendimos lo que Él nos quería decir y enseñar. ¿Cuál era la enseñanza? Porque si salimos de cualquier situación difícil, como si fuera parte de la vida o parte de una temporada, vamos a volver a entrar. Más adelante vas a volver a entrar a ese proceso. Y para terminar el tema de la salud, les recomiendo que como que examinen cuáles de esas actitudes ustedes están teniendo hacia adicciones que pueden estar afectando su cuerpo, su salud mental o emocional, y tratar de ir un poco más allá, como decías tú. Muchas veces esas cosas que hacemos son vacíos que hay en nuestro interior y son decisiones para llenar el vacío. Y el vacío solo se llena con una relación con Jesús, con Dios. ¿Sí? Y lo decimos porque lo vivimos. Todo esto que tratamos de hablar con ustedes hace parte de una enseñanza. Del diario vivir de nosotros. Esto, todo ha sido una enseñanza de Dios. Así es, entonces bueno, terminamos con nuestro tema proceso consecuencia. Esperamos que les haya gustado y no olviden darle me gusta y compartirlo. Chao, chao.